Bueno, bienvenidos a un nuevo video de este canal donde vamos a ver algo de la parte práctica de electrotecnia para ingeniería mecánica. En este caso veremos ejercicios seleccionados de la guía 2. En particular hemos elegido el ejercicio 7 de esta guía, que es un poco más complejo que los ejercicios que veníamos viendo hasta acá y que por lo tanto merece un análisis un poquito más detallado. Vamos a ver en qué consiste este ejercicio. El problema 7 dice: realice el diagrama fasorial correspondiente al siguiente circuito, indique los triángulos de potencia correspondientes, determine el coseno de phi, las corrientes totales y las corrientes parciales. ¿Cómo se puede corregir el circuito para llevar el factor de potencia a 0,98 inductivo? ¿Qué valor de corriente circulará por la fuente una vez corregido el factor de potencia? ¿Y qué potencia aparente entrega la fuente antes y después de la corrección? Vamos a ver cómo se realizan entonces todos estos cálculos para tener más en claro la complejidad del problema. Empecemos por calcular las corrientes, algo que es obvio. Vamos a ver cómo se pueden calcular. Lo que vamos a hacer va a ser sencillamente escribir a I1 como los 110 volt en total que forman la alimentación de esta rama de acá, de la rama de la izquierda, dividido la impedancia de la rama, que en este caso es 10 más J9. Esto me dará como resultado 8,18 con ángulo 3 amperes de resultado. Dos cuestiones importantes a notar. En principio, una corriente queda definida si uno menciona el módulo, el ángulo y la unidad en la cual está expresado. Cualquiera de estas tres cosas que falte hace que la respuesta sea incorrecta. Primer detalle. Segundo detalle importante. La corriente dice que tiene un ángulo de 3 grados y positivo, así que parecería ser una corriente capacitiva y sin embargo yo tengo una inductancia acá. Bueno, no es una corriente capacitiva. Estos 3 grados están tomados con respecto a una referencia cero, que es la misma que hace que la tensión esté a 45 grados. Es decir, la tensión está a 45 grados más adelante que los 3 grados, 42 grados más adelante que la posición de I1. I1 atrasa a la tensión con respecto a la tensión y por lo tanto es una corriente resistiva-inductiva, está por detrás de la tensión, aunque su ángulo acá parecería indicarnos que es capacitiva. No es capacitiva, sino claramente inductiva, y eso coincide con lo que uno tiene a simple vista. Calculamos la I2 con el mismo método, decimos I2 me da a mí el resultado de la tensión dividido la suma de las impedancias que forman la rama, que en este caso es 5 más J2 menos J7, que da un resultado de 15,5 con ángulo 90 amperes. Otra vez les destaco la importancia de incluir los tres factores, los tres componentes de la corriente para determinarla por completo. Y nos falta solamente para el caso de realizar el diagrama fasorial el cálculo de la I total, que esta I total la vamos a considerar vamos a decirle así a la corriente total, la corriente que pasa por la fuente, que después llegado al punto de acá arriba se divide en I1 y I2, y que obviamente es la suma de esas dos corrientes que me da un resultado de 17,95 con ángulo, digamos utilizando estos valores que tenemos acá arriba, con ángulo de 62,93 grados. Otra vez, dato importante, y esto es amper, ¿no? Por supuesto. Dato importante, estos 62,93 grados no son los que dan el coseno de phi. El coseno de phi es el coseno del ángulo entre la tensión y la corriente, así que entre tensión y corriente
tengo que calcular cuál es ese ángulo, y ese ángulo será el ángulo de la tensión, el ángulo de la corriente, perdón, es 62,93 y el ángulo de la tensión es 45 grados, y eso me da un ángulo de 17,93 en adelanto, grados en adelanto, debido a que el circuito se está comportando como si fuera resistivo capacitivo por el peso de este capacitor que está en la rama inferior. Con este ángulo, el coseno de phi ¿sí?, que insisto es capacitivo, la corriente está adelantada con respecto a la tensión, con este ángulo sí puedo calcular el coseno phi que me pedían calcular hoy, que es el coseno phi de 17,93 y que me da 0,9514, ¿sí?, 0,9514 capacitivo, como claramente indica la posición de la corriente total. Ahora lo vamos a ver cuando realicemos el diagrama fasorial, que ya estamos en condiciones de realizar. ¿Cómo se realiza el diagrama fasorial? Bueno, en principio vamos a poner el cero de referencia. El cero de referencia lo vamos a poner con una línea de eje, vamos a decir que está en la posición 0, y después vamos a decir que por ejemplo, la tensión está a 45 grados, ¿sí?, suponiendo que esto fueran 45 grados, por supuesto no está a escala, es un dibujo a mano, alzada simplemente. Ya tengo la posición entonces de mi tensión. ¿Dónde queda la I1? Por ejemplo, la I1 dice que está a 3 grados con respecto a la referencia, así que la dibujo a 3 grados con respecto a la referencia, más o menos, por supuesto. Esto va a ser entonces I sub 1, y estos son 3 grados, ¿sí? Estos son 3 grados. E I sub 2 está a 90 grados con respecto a la referencia y mide 15,5, o sea, bastante más allá del valor de I sub 1 en tamaño. Esto es I sub 2, por supuesto, insisto, esto es aproximado. Y la suma fasorial de I sub 1 más I sub 2 me va a dar el valor de la I total, que yo la voy a dibujar, por ejemplo, así, ¿sí? Esto va a ser I total. Esto va a ser I total, y por supuesto tiene un ángulo de, lo vamos a dibujar, ¿dónde lo dibujamos? Acá. Por ejemplo, tiene un ángulo de 62,93 grados, con lo cual queda por delante. Ven que entre uno y otro, entre la corriente total y la tensión, hay un ángulo de 17,93 en adelanto, que hace que el carácter de esta corriente sea resistivo capacitivo, no capacitivo, resistivo capacitivo, porque no es 90 grados más adelante, sino que es un ángulo cualquiera, pero digamos adelantado con respecto a la tensión, que en nuestro caso es la referencia. Este es el diagrama fasorial que nos pedían calcular. Podemos ahora entonces calcular, seguir calculando otras características que nos piden y que son importantes. Por ejemplo, podemos calcular la potencia aparente S, que es B por I, y que puede ser calculada como los 110 volts de alimentación por los 17,95 de la I total, ¿sí? 17,95, y podríamos poner, por ejemplo, acá el ángulo de 45 grados y acá el ángulo de 62,93,
que son los ángulos que tienen de referencia. Si ustedes se fijan, los 110 volt tiene 45 grados y la corriente tiene 62,93. Si hiciéramos eso, ese nos queda con un ángulo de 107,93, pero no podría ser, porque tiene que formar un triángulo rectángulo. S, P y Q tienen que ser un triángulo rectángulo. Entonces, en realidad, estaría fuera, digamos, del diagrama fasorial. Bueno, sí está fuera del diagrama fasorial porque la potencia aparente no es un fasor, la potencia aparente no es un fasor, sí es un número complejo, pero no es un fasor. La diferencia entre fasor y número complejo es que el plano fasorial está girando permanentemente con la velocidad de rotación dada por la frecuencia, ¿sí? Y no se hace de esta manera el cálculo, es decir, esto no debe ser incluido, esto no debe ser incluido, y cuando hacemos la cuenta indicamos el valor que nos da, en este caso 1974,5 voltampere. Recuerden que la potencia aparente se mide en voltampere y se indica acá abajito, se indica el ángulo en el cual el número complejo está posicionado, que es phi. Este ángulo es 17,93 phi. No es un fasor, es un número complejo y queda dibujado de esta manera. Cuando yo hago el triángulo de potencias, queda dibujado de esta manera, para arriba o para abajo. Si es para arriba, yo tengo que indicar que para qué lugar estoy dibujando capacitivo, inductivo, lo que sea. Como este va a ser capacitivo, lo voy a dibujar así, pero podría haberlo elegido dibujado para abajo y marcar la flecha de capacitivo para abajo y también sería válido, ¿sí? En este caso marcamos ese. En la siguiente diapositiva nos va a quedar el angulito, calculamos AP, donde esto va a ser P, calcular como B por I, y ese es nuestro triángulo de potencia, al cual todavía nos falta, que es lo mismo, calcularle los demás componentes, pero ya tenemos una parte importante, nos va a dar un valor de potencia aparente. Vamos a ver cómo seguimos calculando P, Q y algunos otros datos más que nos piden en el problema. Vamos, cambia la unidad, no son voltampere, para especificar que estamos hablando de potencia activa, la damos en watts. Y por supuesto no tiene ángulo, no se usa ángulo porque es un escalar. La potencia activa es un escalar, la potencia reactiva Q también es un escalar, que está sobre el eje imaginario y que debe ser respondida como corresponde, que es S por el seno de phi. Los valores ya los tenemos desarrollados antes y que me va a dar 608,06 voltampere reactivos. Otro escalar, voltampere reactivo. Q también, una vez que yo tenía P y S, Q también podría haber sido calculado como la raíz cuadrada de S al cuadrado menos Q cuadrado, P cuadrado. Vamos a ver. Menos P al cuadrado. También podría haber sido calculada de esta manera y no habría ningún tipo de problema. Para calcular qué capacitor o qué necesitamos, recuerden que nos pedían corregir a un valor de 0,98 inductivo, nosotros estamos en 0,9514 capacitivo. Tenemos que usar una formulita que está en el desarrollo teórico que dice que el Q de corrección, es P por la tangente de phi inicial menos la tangente de phi final. ¿Sí? Esto va a valer, digamos, phi final es los 0,98 inductivos que nos piden que calculemos y obviamente lo calculamos como el arco coseno de 0,98 inductivo, que me da un ángulo de 11,48,
grados y el phi inicial que teníamos ya estaba, era 17,93 capacitivo, ¿sí? Esto es inductivo y este es capacitivo, ¿sí? Entonces, cuando hacemos las cuentas, nos queda que el Q de corrección, calculamos la tangente de 11,48 menos la tangente de 17,93. Recuerden que acá, en vez del menos, va a quedar un más, ¿sí? Ya lo escribo, ya que estoy. Va a quedar un más porque esto es de un ángulo inductivo a un ángulo capacitivo. Así que pasamos por 0 en el medio, se nos van a sumar las dos correcciones, de donde el Q que tenemos que aplicar en la corrección, es decir, la potencia reactiva que hay que sumarle, que va a ser inductivo, en este caso va a ser una bobina lo que hay que sumarle, es de 989,34 voltampere reactivos. ¿Sí? Eso es lo que debemos sumarle, y por lo tanto podemos calcular la reactancia inductiva que tenemos que agregar, sabiendo que Q es igual a B al cuadrado sobre la reactancia, sobre la X que corresponda. En este caso dijimos que va a ser una reactancia inductiva porque lo tenemos que llevar a un valor inductivo, a 11,48 inductivo, así que en este caso vamos a agregar una inductancia que va a tener un valor reactivo de, lo calculamos ya, X sub L 110 al cuadrado sobre 989,34, y esto nos va a dar un valor de 12,2 ohms para la reactancia, para el valor de reactancia inductiva que tenemos que incorporarle para corregir al valor que nos están pidiendo. Esto es lo que hay que agregar en potencia inductiva, y esto es lo que hay que agregar en reactancia. Es la misma, obviamente, pero eso, digamos, el agregado de esta reactancia inductiva produce esta potencia reactivo-inductiva, que es la que va a corregir el coseno de phi y llevarlo a 0,98 y decimos inductivo. ¿Cómo calculamos las corrientes? Antes la podemos calcular, lo vemos en la siguiente, la diapositiva. Borramos esto, que es lo que y seguimos queda cuando hicimos ya la corrección, que nos queda 1878,54 dividido el coseno phi, coseno de 11,48, que me da 1916,88 voltampere, y con esto yo sé que como la potencia aparente es directamente B por I, dividiendo este valor por 110, que permanece constante, la I después va a ser 1916,88 voltampere sobre 110 volt, ¿sí? Sobre 110 volt, se tacha y se tacha, y eso me da un valor de, para la I después, un valor de 17,42 amperes, y el ángulo que queda obviamente es el menos 11,48 que me lleva a la corrección. Recuerden que teníamos que llevarlo a 0,98 inductivo, y la potencia antes era 1974,5 voltampere, y de acá podemos calcular cuánto valía la corriente antes y saber cuáles son los valores que tenemos en cada uno de los casos. Lo dejo para que lo hagan ustedes como ejercicio, pero ya tienen una idea clara
del desarrollo que lleva a hacer un ejercicio un poco más complejo y bastante más cargado de datos que los ejercicios habituales. Los dejo hasta como siempre les digo, si les gustan los contenidos de este canal, los invito a que se suscriban. Si les gustó el video, pónganme un like, y si tienen algo positivo para aportar o comentar, siéntanse libres de hacerlo y tengan un buen y maravilloso día. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.